amados hermanos. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor. Amén. Hoy, como decía nuestra hermana Emma, es el Día del Padre. Y pues muchos ya, nuestros padres partieron. Pero yo creo que aún que no estén aquí, podemos nosotros honrarlos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y te vaya bien. Mandamiento con promesa es el único. Así es que hoy es un buen día para decirle al Señor, ayúdame, Señor, a que pueda yo honrar a mi padre y a mi madre. No dice si se portó bien o si te dio estudio. No, nomás dice honra a tu padre y a tu madre. Amén. Para que te vaya bien a ti en esta tierra. Es que podemos ponernos a cuentas con el Señor y podemos pedirle perdón si un día pensamos equivocadamente y no honramos a nuestros padres. Y por eso a muchos no les va bien. Aunque no es el tema específico, pero quiero recordarles que usted puede honrar a su papá. Amén. Para que le vaya bien. Así es que vamos a entrar a la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos. Amén. Los que están también ya conectándose por vía internet, también sean bienvenidos. Yo creo que lo mejor de un culto es la palabra del Señor, sin menospreciar la adoración ni nada de eso. No se trata de eso. Pero la palabra de Dios, hermano Pedro, es la que cambia, la que transforma la mente y los corazones. Un culto sin la palabra del Señor expositiva, anótelo, grábelo, porque es exposición de la palabra. Amén, no es lo que yo pienso, lo que yo me imagino. No, es lo que está escrito. Expositivamente hablando, aquí siempre exponemos la palabra, porque es la única regla de fe y conducta del creyente. La palabra sana, la palabra salva, la palabra bautiza, la palabra transforma, la palabra viene, el alimento es la palabra y la palabra se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el Verbo encarnado. Así es que cuando hablamos de la palabra tenemos que tener oídos sensibles a la palabra. Nadie va a poder cambiar la mente y el corazón. La única que tiene el poder para cambiar la mente y el corazón es la palabra de Dios. Por eso hemos de venir al templo. Amén. Porque a algunos ya se les hizo costumbre no ir al templo. Que Dios nos ayude. Porque es en el templo donde nos reunimos para adorarle y glorificarle, pero también para enaltecerle, pero también para escuchar la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie se vea un domingo fuera del templo, porque eso no está bien. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Nosotros no somos así, ¿verdad, hermanos? Así es que, bueno, vamos a hablar de la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero hablar de un hombre tremendo, amén, profeta. Y aunque los han divididos como profetas mayores y menores, yo no he entendido ese punto a cabal. Pero yo creo que el profeta era la voz de Dios, fue la voz de Dios. Así es que vamos a hablar de Jonás, día del Padre, un hombre, amén, Jonás, 1, del 1 al 3. Vamos a ver, que nos dice, la palabra es para mujeres y para hombres, amén. No quiero ser muy específico de hablar como para hombres, sino que es para todos, amén. Así es que Jonás 1, del 1 al 3, todos nos sabemos la historia, los cristianos, de Jonás, que un pez muy grande y que se lo
tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, y no sabemos el cantinto, pero quiero hablar no en forma de caricatura, porque esto no es caricatura, esto es una verdad, una realidad de un hombre que sabía escuchar la voz de Dios, que estaba en su presencia y que aprendió como nosotros. Así es que hablar del profeta Jonás es hablar de la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios desea que estemos en su presencia para hablarnos, para dirigirnos, para enseñarnos? Así es que, ¿qué dice Jonás? Amén. Mire el encabezado. Yo le puse intentando lo imposible, huir de Dios. Porque Jonás intentó huir de Dios. Y quiero que lo anote, lo grabe. Es imposible huir de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. ¿Está escuchando? Vino palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? De Jehová, es palabra de Dios. Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Habla en contra de lo que están haciendo. Jonás, diles que eso que están haciendo a mí no me agrada. ¿Estamos aquí? A voz de Dios, al profeta Jonás, enviándolo. Porque ha subido su maldad delante de mí. Ve y diles. Versículo 3, ¿lo tiene? Y Jonás se levantó, ¿qué?, para huir. ¿Puede ver a Jonás? Oyó la voz de Dios. Sabía cómo meterse en su presencia. Sabía platicar con Dios. Distinguía la voz de Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, presencia de Jehová. Y se fue a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, ¿lo puede ver? ¿A dónde lo mandó el Señor, hermano Abdiel? A Nínive. Y se fue al lado contrario, hermano Pedro. Y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia, anótelo, lejos de la presencia de Dios, de Jehová. Pobre Jonás, ¿verdad? ¿Qué diremos en estos versículos que acabamos de leer en cuanto a nosotros? ¿Qué diremos en cuanto a Jonás de la experiencia que tuvo en cuanto al servicio a Dios? Porque Dios lo estaba enviando para que le sirviera, para que le llevara el evangelio a los ninivitas que estaban perdidos. Una ciudad muy poderosa económicamente hablando. Eran ricos.
En el tiempo era de las más modernas. Tenían ejércitos poderosos que sometían aún a sus vecinos. Pero ¿qué podemos decir de este hecho? Dios hablando al hombre y el hombre se aleja. Es que no me ha ido bien. Es que el hermano David no entiende. Nunca aquel que ha sido lavado y rociado con la sangre de Cristo se aleje de su presencia, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo, porque solamente estando en su presencia podemos escuchar que Él nos susurra a nuestro corazón, a nuestro oído, y solamente en su presencia podemos distinguir su voz y caminar obedeciéndole. Qué lejos estaba Jonás de obedecer entonces a su Señor, a su Dios. En cuanto al servicio que Dios le estaba demandando, ¿creyó Jonás que podía huir de Dios? ¿Creyó eso? Muchos hoy en día pensamos que no estamos huyendo de Dios, solamente que no tenemos tiempo. ¿Sabe qué? El tiempo es de Dios. Jesucristo viene por una iglesia que le busca de una manera constante. Pase lo que pase. ¿Qué importa por lo que yo estoy pasando? ¿Qué problemas, qué dificultades, qué diferencias, qué sinsabores, qué enojos, qué iras, qué tanto vituperio? ¿Qué importa? Lo que importa, amada iglesia, es estar en su presencia. ¿No le da gloria a Dios? Yo le invito a que estemos atentos. Dios le bendiga, hermano José. Me da gusto verlo. Hermana Susana. Yo le invito a que observemos detenidamente qué pasó con Jonás, pero que lo apliquemos a nuestra vida. Porque la palabra ahora es para nosotros, pues Jonás ya no está aquí. Es que fue Jonás, no. No y no, es para nosotros. Para que no cometamos el mismo error que cometieron tal vez nuestros padres. Es que mi padre me enseñó. ¿Pero qué te enseñó? Es que esta religión es la que Dios le dio a mi padre y mi padre me la dio a mí. ¿Sabes qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor te quiere bendecir. ¿Qué pasó con Jonás, hermano David? Te invito entonces a que meditemos en la palabra para que no caigamos, le dije, en semejante error de desobediencia. ¿Qué es desobediencia, hermana Katy? Desobediencia a Dios. ¿Cómo se puede nombrar una desobediencia? ¿Será pecado, hermano Pedro? Sí. ¿Ve? ¿Ve en dónde estaba cayendo Jonás? ¿Dónde el Señor le ha estado diciendo que vaya? ¿Está realmente escuchando la voz de Dios? Segundo, ¿la está obedeciendo? ¿Cuándo quiso Jonás entonces huir de Dios? ¿Cuándo? Ya los versículos del 1 al 3. Pero nace una interrogante, hermana Susana. ¿Cuándo quiso Jonás huir de Dios? ¿Ha escuchado la voz de Dios? Le había dicho, ve
a Nínive, pregona. En otras palabras, yo quiero tocar a Nínive, quiero salvar esa gran ciudad que está perdida. Quiero decirle que Jonás quiso huir de Dios cuando en su mente comenzó a no querer ir a donde Dios le mandaba. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, no a Nínive, a Tarsis. Entonces Jonás quiso huir de la presencia de Dios y se fue al lado opuesto a donde Dios no lo había enviado. Y es que, amados hermanos, ha de ser a donde Dios quiere que vaya. No le da gloria a Dios, porque algunos hasta se dan permiso, piden permisos a los pastores. Amén. Hermano, ¿puedo ir a tal lugar? Sí, solamente de testimonio. ¿Ah? ¿Será que en ese lugar estará su presencia? ¿O será que yo quiero un permiso para ir a un lugar donde no va a ir el Espíritu Santo conmigo? Ah, es una pachanga. No, voy a ir y voy a pasarla bien. Ahí donde hay ojos lujuriosos. Ahí donde hay borracheras. No pasa nada. ¿Usted cree que Dios manda a sus siervos a esos lugares? Le dije yo a uno, bueno, al menos que usted esté escuchando la voz de Dios. Jonás lo mandaron a Nínive. Era el siervo, era el profeta. Pero tenía que agarrar el micrófono. Tenía que pregonar a Dios, hablarles de Cristo. Pero si usted no va a agarrar el micrófono y va a pasar desapercibido y va a estar hasta luchando con su carne porque le gusta la musiquita. Luego le van a poner una copa. ¿Qué está pasando con estar en su presencia y oír su voz y obedecerla en la iglesia moderna, en la iglesia de hoy? Ve a Nínive, Jonás. Es ahí donde te estoy mandando. Y habla a los pecadores. Habla, Jonás, pregona. No te quedes callada, iglesia. Habla de Cristo a aquellos que de alguna manera no tienen luz, no tienen salvación porque están perdidos. Porque mi deseo, dice el Señor, es que vengan a mí. Habla. Pregona. Y Jonás se fue a Tarsis. Se alejó de la presencia de Dios cuando comenzó a no querer ir a donde Dios le enviaba. Pero Jonás también se alejó de la presencia de Dios cuando quiso hacer conforme a su propia voluntad. ¿Y cuántos cristianos o creyentes están caminando bajo su propia voluntad? ¿Estamos aquí? Yo le dije que Jonás no era nada más el cantito ese de que el pez grande. Yo le dije que lo íbamos a aplicar a nosotros. Y lo digo con tristeza, ¿cuántos creyentes en la iglesia moderna cristiana andan haciendo lo que quieren? Que al cabo Dios es bueno, que al cabo Dios es un Dios bondadoso, es misericordioso. Él sabe, sí, Él conoce todas las cosas. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermana Katy? Obediencia, dice.
¿Está usted obedeciendo? Es que no, el hermano David no sabe por lo que yo estoy pasando. Dios sí sabe. Y Él es nuestro Padre Celestial y sabe todas las cosas. Y Él no pone cargas gravosas, pero Él espera obediencia absoluta. Nos movemos en Él. Todo lo que hacemos es para Él y por Él. Por Él vivimos. No le da gloria a Dios. Jonás se creyó que se podía alejar de Dios cuando quiso hacerlo conforme a su propia voluntad. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. No a Tarsis, no. Es a Nínive. Ayúdame, Señor, para poder ir al lugar correcto. Estoy viviendo en el lugar correcto. Estoy en tiempo y forma. Estoy hablándole a un pueblo que puede estar cayendo en ese error. Que Dios nos ayude. Pero ha de ser en el lugar donde Él nos envía. Quiero decirle, amada iglesia, que solo permaneciendo en su presencia podremos hacer su voluntad. Jonás se alejó de su presencia y lo hizo a su manera. Voy a llegar a Tarsis primero y a ver qué pasa. ¿Quién dice amén? Aleluya, gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando el Señor me envió aquí y luego no encontraba trabajo, hermano José. Si les contara por todo lo que pasé, ya algunos saben. Vendí tacos afuera de Celanese, gelatinas. Andaba a pie, no tenía carro, no tenía casa. Debía 3 meses de renta. ¿Y qué le puedo decir? El Señor es mi ayudador. Temeré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Pero hubo tiempos difíciles. No tenía ni refrigerador. Llegaba el rentero y me pedía la renta y yo le decía, aguánteme tantito. Y luego salió una oportunidad para irme a Long Beach, California, a trabajar en las plataformas de petróleos, con un buen puesto, con una buena cantidad de entrada de dinero. Y le dije a mi esposa, te quedas tú aquí en Querétaro y yo me voy para allá, porque yo necesito trabajar. Y luego una voz interna, porque cuando yo llegué a Querétaro, empecé a asistir a la iglesia. Después de 18 años que no me paré en un templo. Amén, el Señor me mandó aquí, me mandó a Nínive, amén, me mandó al lugar correcto. Yo no entendía aún todavía, y como me estaba yendo mal económicamente y debía hasta la renta y no tenía ni dinero, una hermana se apiadó de nosotros. Y me acuerdo que Katy entraba a la primaria, entraba a la escuela en 4º año, creo, o 5º de la primaria cuando llegamos. Amén, dice que no, en secundaria. Y resulta que estábamos con muchos problemas económicos a causa del pecado. Y esa hermana nos llevó libretas, porque yo no tenía ni para libretas, hermana Elba. No tenía lápices, no tenía nada. Y le dije a los maestros, me esperan con la cuota, por favor, porque no tenía trabajo. Dios tenía un plan, aunque yo no lo podía ver. Era aquí donde Dios me iba a bendecir, donde me iba a llamar, donde me iba a dar un lugar para que pregonara a Cristo, para que hablara del Señor. ¿Te quedas aquí? Yo me voy de aquí. Llegando allá trabajo y te mando dinero.
Y yo me acuerdo la cara de mi esposa que se puso triste. Y no le quedó otra cosa, hermana Susana, más que decir, sí, yo me quedo aquí. Y esa noche no pude dormir. Ya me habían invitado, tenía trabajo, tenía todo. Y empecé a verme en Estados Unidos perdido. Empecé a verme en Estados Unidos regresando al mundo. Empecé a verme mal allá. Y dije, no, no puede ser, no voy a dejar a mi familia, no voy a dejar a mi esposa, no voy a dejar a mis hijos. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ábreme puertas en este lugar porque no quiero dejar mi familia. El Señor lo hizo. Ahí en la calle fue un director de una empresa muy reconocida japonesa y me invitó a trabajar en lo que es la química del agua, que es mi trabajo que Dios me dio. Empezó el Señor a cambiar todo. ¿Cómo no alabarle y glorificar? ¿Cómo no enaltecer su santo nombre? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor tu Dios. No le da gloria a Dios. Pero ha de ser en el lugar correcto. No dudes. Dios tiene el plan perfecto. Aunque todavía no lo veas físicamente, la mano de Dios se está moviendo. La mano de Dios te está favoreciendo, pero es necesario que le obedezcamos. ¿No le da gloria a Dios? Lugar correcto, en el tiempo exacto y en la forma que Él nos indique en cuanto a hablarle a los ninivitas. ¿Por qué digo que en la forma que el Espíritu Santo nos indique? Porque a veces hablamos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y no vemos la salvación. Que le voy a ir y le voy a decir que hasta se va a ir al infierno. ¡Ey! No, deja que el Espíritu Santo te guíe, deja que el Espíritu Santo te dé las palabras. Solamente tienes que saber que tú eres un instrumento en sus manos. Solamente abre tu boca y de tu boca saldrá palabra viva, eficaz, cortante. Ha de ser como Él quiere, como Él dice en su palabra, no como tú, con tus sentimientos, pretendes a veces decirle cosas a los demás. ¿Cómo debemos de hablar a aquellos que no tienen salvación entonces, hermano David? Quiero llevarlo a Efesios 6, 17 al 20. Efesios 6, 17 al 20. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Efesios, ¿verdad? 6, 17, 20. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿A quién le habla? A nosotros. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Está con mayúscula. ¿Qué qué? Que es la palabra de Dios. ¿Qué debo de tomar, hermano Jesús? La palabra. Que cuando se abra la boca salga palabra viva, eficaz. Es la palabra la que salva, la que cambia la mente
y los transforma los corazones. Cuando escuché la palabra de Dios que llegué aquí a Querétaro, caí rendido. Venía de un estado deplorable de pecado. Pero Dios en su infinita misericordia me había enviado aquí para escuchar palabra de Dios a través de un siervo. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Énfasis 18. ¿Qué dice? En el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿No le da gloria a Dios? Orando en todo tiempo. O sea, estando en su presencia en todo tiempo. ¿Ve que es mejor su presencia? ¿Cómo le está yendo? ¿No le ha ido como quisiera? No le voy a decir que levante la mano porque peligro y todos lo levantan. Amén. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere? No, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Dios quiere salvar la familia. Dios quiere salvar a los ninivitas. Pero es necesario escuchar la palabra viva, eficaz. Es la espada de dos filos. Pero también es necesario, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos que andan predicando la palabra de Dios. Yo dice el apóstol 19. Dice, ay, pedí por todos los santos. Y luego como que reflexiona, ¿yo qué? Hermanos, oren por mí. Oren por mí. Oren por este siervo. Supliquen a Dios por mí. Porque a veces me entran pensamientos de desánimo. No que quiera irme a pecar. No. Por eso el apóstol Pablo se acordó. Inserta la pluma. Amén. Dice, y por mí. ¿Lo tiene? También oren por mí. Supliquen por mí. Fin. ¿Qué quería que oraran por él? ¿Para qué quiere usted que oremos por usted? A fin. Anótelo, hermano Jesús, porque esto es trascendental. ¿Para qué queremos que oren por nosotros? Que ya tenemos a Cristo. Dice, a fin de que al abrir mi boca, oiga lo que dice, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo? ¿Cómo debo de hablar? Porque estoy expuesto a hablarlo a mi manera. Que con prontitud hable de él, de Cristo. Es Cristo el que salva. Es Cristo el que cambia. Es Cristo el que te está tocando. Es Cristo, amén, que te está esperando con los brazos abiertos. Es ese Cristo resucitado. Es ese Cristo que desea que lo magnifiques. Es el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo aún por ti. Es ese Cristo que nos ama. Es el Cristo que nunca nos ha dejado. Él es la resurrección y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él es la salvación del mundo. Él es la luz verdadera. Él es la puerta. El que por Él entrare será salvo. Él es la resurrección y la vida. No le da gloria a Dios. ¿Quién estás yendo? ¿De quién estás hablando? Es que la religión.
Y la religión, y la religión. Dice el apóstol Pablo, a fin de que se abra mi boca y que con denuedo hable de Cristo. Ya deja de hablar otras cosas. Porque es Cristo el que levanta al caído. Es Cristo el que sana al enfermo. Él es el autor de la vida. Él es la fuente inagotable. ¿No le da gloria a Dios? Que luego hable de Él como debo de hablar. ¿Cómo habla usted de Cristo? No me diga, ¿cómo habla? ¿Le está hablando a alguien de Cristo? La iglesia de hoy está publicando, pregonando a Cristo a Nínive. Amén. ¿No le da gloria a Dios? Es necesario hablar a aquellos que no tienen salvación. Quiero decirle entonces que es el pecado de desobediencia a nuestro Dios el que nos hace alejarnos de su presencia. Pero no hice nada malo. ¿Qué sentiste cuando fuiste ahí? No, pues es que me sentí mal, entonces no estaba el Señor ahí. Es que Dios donde quiere está. Tienes que ir al lugar donde Él dice y abstenerte de andar yendo a lugares que no debes de ir. Lugares donde impera el enemigo, donde impera el pecado. A menos que agarres el micrófono y te vuelvo a decir y pregones. Amén. ¿Quién podría entonces huir de su presencia? Nace otra pregunta. ¿Quién podría, hermano Abdiel, huir de la presencia de Dios? ¿Quién? Nadie. El Señor te va a alcanzar allá. Porque Él es fiel, justo y verdadero. Porque estamos orando por la familia. Y aunque tenga alguien un corazón duro, un corazón de piedra, es el Señor el que prometió poner corazones sensibles de carne. Pero es necesario que te acerques al trono de la gracia de Dios y le pidamos perdón. Porque la regamos. Porque a veces hablo a mi manera y no sale bien. Hermano, ¿por qué se enojan cuando yo hablo? Dice el apóstol, ¿cómo debo de hablar? ¿Cómo? Habla de Cristo. Habla de su amor. Ten paciencia. A veces hay que callar y solamente testificar callados. Ha de ser lo que Él quiera que yo diga. El Espíritu Santo nos dirige, nos habla. ¿No le da gloria a Dios? ¿Quién podrá huir de su presencia? Mire rápidamente Génesis 3 del 1 al 11. Génesis 3 del 1 al 11. Amén. Usted ya se sabe la historia de Adán y Eva. Qué tremendos, ¿verdad? Muchos le echan la culpa a Adán y a Eva. Por su culpa estamos así, dicen, yo no debería de estar trabajando. Hay gente floja. Amén. Pero no es así. Amén. Buscan como pretextos para echarle la culpa a otros. No, tampoco es así. El Señor nos está hablando a nosotros. Amén. Y mire lo que pasó en la desobediencia de Adán y también de Eva. Y dice capítulo 3 del 1 al 11. Amén. Pero la serpiente, amén, el enemigo, Satanás, era astuta. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Oiga lo que dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Acaso Dios te dijo a ti? Le dijo a Eva. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
Estaba invitando. No va a faltar quien esta semana lo invite. ¿Qué vas a hacer allí, hombre? Vente, acá está mejor. Esos todo te quieren quitar. Y yo les dije una vez, sí, les voy a quitar a todo, todo. Nomás les voy a dejar con Cristo. Porque Cristo sí lo llena todo. Y entonces estaba ahí la serpiente persuadiendo a la mujer platicando con ella, con Satanás. No hay que platicar, hay que platicar con Dios, porque Él sí es bueno. No le da gloria a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Oiga, y vio la mujer, ¿por dónde le entró el gusto? Por los ojos. Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, y oyeron la voz de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Huyeron. Antes estaban queriendo escuchar la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Antes deseabas estar conmigo. Antes me buscabas, Adán, Eva. ¿Qué pasó contigo? Huyeron de su presencia. Escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pensaban que se podían esconder. Pensaban que podían hacer lo malo, que al cabo nadie se iba a dar cuenta. Y así hay mucha gente hoy. Decía mamá, ¿dónde andabas? Ahí. Se ríe mi hermano. Siempre andaba allí, David. Oye, pero si te tuve grite y grite todo el día en la calle, salí a 2, 3 cuadras y no andabas. No, ahí estaba. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Grábeselo, anótelo. Y si alguien está orando por usted, y si alguien está orando por otros, amén, Dios lo va a hacer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, alejarse de Dios es igual a ser presa fácil del enemigo. Anótelo, grábelo. Alejarse de Dios es igual a ser presa fácil del enemigo. Amén. Es presa fácil del estado carnal, espiritualmente hablando también. Porque hay una carne, hay un deseo. La carne tiene poder, nos persuade, una cana al aire. Eso no agrada a Dios. Tienes que ser un hombre, un padre íntegro, hermano Abdiel, hermano José, hermano Mario, hermano Ricardo, hermano Jesús. El día del Padre. No podemos cambiar para que nos vean en un cambio si nos hemos portado mal. Pero hoy podemos decidir honrar a nuestro Padre Celestial y empezar a caminar dando testimonio. Porque no nos va bien, alejados de Él, nada podéis hacer. Personas que pierden hasta la familia, pero no ceden en su estado de hacer su propia voluntad. Es mejor rendirme
Como hombre hoy quiero decirle al Señor, Señor, ayúdame. Porque yo quiero testificarte a ti y a mis hijos que tú eres Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame. Lávame. Purifícame más y más. Y seré más blanco que la nieve. Que mis hijos me vean, sepan y entiendan que yo soy un hijo tuyo. No le da gloria a Dios. Y yo les testifique de ti. Pase lo que pase. Pero huir de su presencia, esconderme, para andar haciendo lo malo, para no obedecerle, eso es catastrófico, hermana Katy. Eso es separación de Dios, es muerte. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más le puedo decir que usted no sepa? ¿Será la voluntad de Dios que yo vaya a ese lugar entonces de lujuria? No, no, de ninguna manera. El Señor me va a mandar, pero ¿para qué? Para que predique, no para que la pase quién sabe cómo. ¿Me atreveré a hablarles a los ninivitas de un Dios verdadero o me avergonzaré? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy? Que ya me cansé, hermano. Te canses, porque a su tiempo vas a cosechar. Tu testimonio vale. Quédate en su presencia y verás la gloria salvífica de Dios. Sí, pues como usted no está pasando por ahí, he pasado por muchas cosas. Y ahora volteo hacia atrás y digo, no cabe duda, es el Señor, es mi ayudador, Él es bueno. Amén. Es un refrigerio estar en su presencia. Más quiso huir de la presencia de Dios cuando su propia actitud también, su propia actitud cambió hacia sus semejantes. Su actitud no era la correcta. Si Dios quería salvar a Nínive, si Dios quería que se llevara el evangelio a Nínive, habría que ir, pero su actitud cambió. No era la correcta para con sus prójimos. Y a veces nosotros no tenemos la actitud correcta en cuanto a nuestros prójimos. Pues es que ellos son bien idólatras. Mira, Señor, porque haya usted a saber que los ninivitas eran idólatras. Dicen en el norte hasta las cachas. Ah, ¿no los quería? ¿Cómo que quiere salvar a estos? Si estos son unos perversos. Y tú tomamos para con nuestros prójimos. Vamos aquí. ¿La correcta o la incorrecta? Jonás dice, no, Señor, esos son muy malos. A Tarsis. Mejor prefiero irme a Tarsis ahí, me voy a sentar, me voy a acostar en una hamaca de esas finas y me voy a servir un coco con un buen popote y me voy a ir a acostar, voy a ver las olas del mar, voy a estar en un confort. Tú me estás mandando a Nínive con esos idólatras, esos malvados. No. ¿Qué actitud tomamos? ¿Usted cree que el Señor desecha a Nínive? De ninguna manera. Él lo salva. Él no desecha a nadie. Él está con los brazos abiertos. No podemos desechar a nadie. Oro por todos.
Gloria a Dios. Amén. Estoy orando por todos. Bendito el nombre del Señor. Nínive no, Señor, esos son muy malos. ¿Cómo que Nínive? Esos son bien idólatras, Señor. Nínive es sanguinaria. ¿Sabe que los ninivitas eran sanguinarios? Hermano David, ¿qué quiere decir con sanguinarios? Rápidamente, hermano Abdiel, ¿qué usted qué se imagina o qué piensa o qué cree que es sanguinario? Malvados, perversos, hermano Ricardo. Sanguinario. ¿Qué es? No tenían temor de Dios, hermana Elba. Sanguinario. Que mataban. Viene de sangre. Que mataban. Que no les importaba. Mira, los ninivitas eran sanguinarios, Señor, son sanguinarios, son muy crueles, le dijo Jonás en otras palabras, aún con sus vecinos. Después que los derrotan, ahora lo que hacían los ninivitas, escúchelo, después que derrotan aún los vecinos, les cortan las manos. Diga lo que hacían. Eso hacían los ninivitas. Les cortan las manos, aparte de que son idólatras. Les cortan los pies, les cortan la nariz. Oiga lo que hacían. Así eran los ninivitas. Una ciudad muy próspera, económicamente muy acaudalada, pero eran sanguinarios. Y Jonás no estaba dispuesto. ¿Cómo que Dios los iba a tocar? Dele gloria a Dios, que Dios es justo, fiel, pero también es perdonador. Dele gloria a Dios. A ver, no me escuchó. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios, que Él es perdonador. Les cortaban la nariz, les cortaban los oídos. Así está la historia de los ninivitas. Eran muy sanguinarios. ¿Qué más? Los hacían prisioneros. Y ya que los hacían prisioneros, después que les cortaban todo eso, también les sacaban los ojos. Y los dejaban vivos. Eso no merecen la salvación, ¿verdad? Dele gloria a Dios que el Señor vino a los perdidos. Amén. Que el Señor no vino a los justos. Él vino a los perdidos. Amén. Y tal vez usted conozca gente que no sea tan sanguinaria, pero el pecado, hermanos, nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Nínive, Dios, ¿no te equivocarías? ¿Vas a salvar a Nínive acaso? ¿Que no ves que sus prisioneros le sacan los ojos y levantan? Oiga lo que hacían. Y levantan montes. ¿Sabe lo que es un monte? Tupido de árboles. Levantan montes de cabezas humanas. Era lo que hacían. Esos no merecen que yo vaya a predicar de ti, Dios mío. Esos están perdidos, no merecen salvación. Dele gloria a Dios otra vez, que Dios no es así. Él salva al más vil pecador. Y yo era uno de esos. Yo le faltaba el respeto a mi esposa. Yo la maltrataba moralmente y físicamente. Yo la corría de la casa. Doy gloria a Dios porque no pude huir de su presencia. Porque cuando más quería huir, más abundaba la gracia del Señor y me alcanzó, me cambió, me transformó. Doy gloria a Dios ahora por mi vida, pero también doy gloria a Dios por mi esposa que me soportó tanto. Bendito sea su santo nombre. Él une a la familia, Él nunca destruye a la familia.
Él es amor, Él es unidad. Él nos está esperando con los brazos abiertos para acariciarnos y decirnos: tú eres mi hijo amado y estoy contento contigo. No le da gloria a Dios. Él nunca rechaza a nadie. Él ve al humilde de cerca, mas al altivo lo ve de lejos. Vengamos, humillémonos delante de su trono y recibiréis la corona de la vida. ¿Cuándo vendré?, dice el salmista, y me postraré delante del Señor. Cuando ellos no merecen, dice Jonás, el perdón tuyo, Señor. Mejor me voy a Tarsis. Allí hay puros cristianos. Y a veces el cristiano quiere andar entre puros cristianos. No, no y no. El Señor nos manda para que publiquemos su palabra en Nínive. Nos manda a Roma. El apóstol Pablo estaba sufriendo de maltratos. Estaba sufriendo de problemas. Amén. Hacer su voluntad no es confort. ¿Quién lo dijo? Es que ahora soy cristiano, güey. No es confort. Hacer la voluntad del Señor no es un confort físico. No y no. Hechos 23, 6 al 11, rápidamente. Hechos 23, del 6 al 11. Amén. El apóstol Pablo lo vivió. 23, del 6 al 11. ¿Lo tiene? ¿Se puede decir amén, aleluya, gloria a Dios? Yo no me enojo. Estaba acordando de la hermana Susana con mi esposa hace días. Qué bueno que la veo. Y le estaba diciendo, es una mujer sensible, una mujer dispuesta. ¿Cómo olvidar aquellas escuelas bíblicas de verano que llevaba la nieve? Y ella le servía, decía mi esposa. Dios es bueno. Qué buen corazón. Sigan así. No se alejen. Dios tiene más bendiciones para los que le buscan, para los que le adoran, para los que le sirven. Amén. Pablo estaba padeciendo, estaba pasando por problemas. Amén. Fue masacrado, fue golpeado a causa de Cristo. Y mire Hechos 23, 6 al 11. ¿Lo tiene? Vamos a terminar, vamos en la recta final. Entonces Pablo, dice el escritor, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, ahí estaban, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Versículo 9. Y hubo un gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Versículo 10. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Énfasis, versículo 11. Había problemas. Querían linchar a Pablo. Y todo a causa de Cristo. No, no es confort. Amén. Pero el Señor tiene la salida. El Señor es nuestro ayudador. No temeré mal alguno. 11.
A la noche siguiente se le presentó el Señor. Oiga, ¿y qué le dijo? Ten ánimo. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vería el Señor? ¿Cómo lo vio usted? En la cárcel ahí, todo aguado, todo. Ten ánimo, iglesia, ten ánimo. Porque aún te queda camino que recorrer. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, ¿qué le dijo? Así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. Y lo mandó a Roma. Y llegó a Roma. Y como los ninivitas eran idólatras hasta las cachas, y entró y vio puros ídolos. Para todo tenían ídolos. Le pedían a los ídolos, tienen pies pero no andan, tienen ojos pero no ven. Y el apóstol callado viendo todo. Y luego se acerca a uno, usted se sabe la historia, a una imagen que tiene boca pero no habla. Y semejantes son a ellos los que los hacen. Y dice, al Dios no conocido. Y el apóstol lleno del Espíritu Santo de Dios, como acostumbraba a entrar en su presencia y como sabía que estaba en el lugar correcto, abrió su boca. De ese Dios que no conocen, de ese Dios les quiero hablar. Y les empezó a hablar de Jesucristo de Nazaret. Y por eso la iglesia en Roma, cristiana, no le da gloria a Dios. Ser en el lugar correcto. Va a estar con las palabras que Él quiere. Pero Él necesita de usted y de mí disposición. Anótelo, grábelo. Es disposición. Es obediencia. No le da gloria a Dios. Entonces no es atarse. Voy a terminar. Anímate, Pablo. Es necesario que sigas, que vayas a Roma. No te va a ir bien. Vas a morir ahí. Te van a quitar la vida a causa de mí. Y los hermanos, no, hermano Pablo, no vaya. Hey, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le da gloria a Dios. Es necesario que vayas. Te dijo el Señor, es necesario, es de vida o muerte, porque allá tengo un pueblo que está esperando que tú vayas y les hables. ¿No vale más? ¿No vale más la vida eterna? ¿Qué tanto valora usted y yo la vida eterna? Muchos se fueron a causa del COVID y muchos se fueron sin Cristo, pero llevaban una religión. Pero yo no le estoy hablando de religión, estoy hablando de que es Cristo el dador de la vida eterna. ¿Cómo olvidar al salmista? Él lo vivió. Rápidamente, último. Salmo 139 del 1 al 10. Falta. Olvida traer la pila. Salmo 139 del 1 al 10. No sé si sea bueno ver el reloj o si le siga hasta que nos anochezca y luego nos amanezca. Amén. No se crea. Hermanos, ya estaban pensando mal. No. Amén. Vamos a terminar. Y es que el pensamiento es. Amén. Solamente que el Espíritu Santo nos tome. Y en el Espíritu no hay cansancio. No hay quien se duerma tampoco. Hay fuego. ¿No le da gloria a Dios?
Y mire, el salmista lo vivía, 139, versículo 1 al 10, ¿ya lo tiene? ¿Quién puede oír de la presencia de Dios? Arriba en el encabezado dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Quién puede oír? Nadie. Por más rebelde que sea la gente, ya va a haber alguien que le hable de Cristo y va a caer rendido. Si abre su corazón, yo entraré a Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Comunión con Dios. Y dice la palabra, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cómo el salmista se abría? Me gusta cómo habla el salmista a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del rey David, que tenía maestresalas. Era un hombre archimillonario. Él tenía lo que quería, pero él valoraba más la presencia de Dios en su vida. Porque sin su presencia no podemos ir a ningún lado. Sin su presencia somos como barco a la deriva, sin timón. No le da gloria a Dios. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oiga, es profundo esto. Y dice el 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú sabes lo que yo pienso, tú sabes lo que yo hablo, aún no lo hablo, y tú sabes lo que yo voy a decir. Dios sabe todo. Nadie puede esconderse. Allá en lo oscurito, nadie. El Señor sabe lo que usted piensa y lo que va a decir. Y Él sabe que tenemos necesidad de Él. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Al conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos y el Señor es infinito. No le da gloria a Dios. No puedo entender la grandeza tuya, Señor. No puedo comprender aún lo grande y lo maravilloso que eres. Eres excelso. No le da gloria a Dios. Énfasis. 7. ¿Quién puede huir de la presencia? Nadie puede huir de su presencia. El Señor nos va a alcanzar. Su gracia y su misericordia nos rebasan cada día. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde puedo esconderme donde no estés tú? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá, alrededor de mí. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Y él mismo te contesta y dice, tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. No puedo irme para ningún lado, mejor me rindo. ¿A dónde me puedo ir donde tú no estés? ¿A dónde puedo ir donde tú no me alcances? Porque la gracia sobre gracia alcanza a los ninivitas. La gracia sobre gracia alcanza a los padres que de alguna manera andan alejados de Dios. Sí, hermano Ricardo, tenemos que pregonar. Tenemos que hablar de Cristo. Nos van a señalar
Algunos se van a burlar, pero ¿qué importa? Es necesario ir a Nínive y pregonar. Y al final nos espera una corona de justicia, la cual nos dará el Señor, fiel, justo y verdadero. Él es el juez. ¿Quiere ponerse de pie? No intente lo imposible, porque nadie puede huir la presencia de Dios. Nadie. ¿Qué le puedo decir? Andaba huyendo de su presencia. Llegué a Querétaro, hermano Jesús, allá por el año 92, 91. Vine a trabajar en una empresa. Desestabilizamos unos procesos y luego me corrieron. Me quedé sin nada, pero buscando de Dios. Fui a la iglesia cristiana de Asambleas de Dios y había un predicador predicando el evangelio con poder, con autoridad. Yo conocía su presencia porque desde niño supe lo que era la presencia de Dios. Dije, ese hermano está siendo tocado por el Espíritu Santo. Era el predicador, un tejano. Y yo venía de pecar, de pecar, de pecar, de pecar, de pecar. Estaba necesitando un cambio en mi vida. Y cuando aquel hombre se paró para predicar la palabra de Dios, yo estaba enfrente, en las primeras filas. Fui tocado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo olvidar esos hechos? Después de 18 años que no me había parado en una iglesia, siendo hijo de pastor, el Señor tuvo misericordia de mí. Y ahí yo pensé, me saldré, huiré de aquí para seguir igual. La familia como destruida, pero no derrotada. Afectaba a la familia yo con mi forma de ser. Y vino mi pensamiento, me voy a ir porque a lo mejor todavía quiero andar allá. Y pensé, ¿y si me salgo y allá caigo? Pensé rápidamente todo eso. Ya estaba pasando las personas al altar y dije, Señor, Señor, perdóname, perdóname. Pasé al altar, solamente un paso porque estaba casi enfrente. Y ahí, hermana Elba, fui rociado por su presencia, fui tocado. Ahí Él me perdonó. Él lo hizo. Él siempre nos atrae a Él. Por eso predico a un Dios vivo. ¿Quién quiere pasar aquí? ¿Quién está dispuesto a pasar aquí al altar para ser tocado por el Señor? ¿Quién quiere? Solamente el que quiera, el que no, no. El que quiera bien puede venir al altar de Cristo. Solamente el que quiera. Aquí hable usted con Él, aquí pídale perdón. Pásele, hermano José, para este lado. Un altar abierto. Hay un altar abierto. ¿Quiere usted platicar con el Señor? Aquí está el altar. Como Él quiera, a donde Él quiera. No hable por su propia cuenta. Deje que Dios